Bien, esta es la inquietud que se me ha planteado últimamente. Método de salida stock webs en BB6. Correcto, el webs es últimos en entrar y son los primeros en salir. Entonces me plantea aquí un ejemplo de ingresos, ¿no? Eh, por el tipo de producto, esto normalmente suele ser el método PEPS, ¿no? Los primeros en entrar son los primeros en salir, es decir, los más antiguos, que son los primeros en entrar, son los que primero tendrían que salir por un control de fecha de caducidad, ¿no? Pero en todo caso con el método webs vendría a ser, digamos, lo mismo, pero al revés. O sea, la lógica sería inversa nada más. Así que vamos a hacerlo como lo solicita el amigo, por el método webs. Bien, entonces tiene este producto que en fecha 4 de septiembre salió, perdón, ingresó 150 unidades. En fecha 29 de octubre 100 y en fecha 25 de octubre 200. Bien, faltaría aquí una columna más, la columna de saldos. Es por donde se controlaría estas cantidades, ¿no? Entonces, inicialmente la columna de saldo tendría que ser la misma que la cantidad, que la columna cantidad, ¿no? Entonces aquí faltaría una columna adicional de saldos, ¿no? Que tendría la misma cantidad de ingresos que tuvo el producto. ¿Por qué? Porque es a esta columna a la que tendríamos que ir continuamente actualizando y controlando cuánto va quedando por ese ingreso de ese producto en esa cantidad. ¿Correcto? Entonces inicialmente tendríamos el esquema así. Si no tienes tu columna de saldo, pues tendrás que agregar una columna de saldo para poder hacer este control o en todo caso utilizar otra tabla. Bien, entonces en el ejemplo que me pones me indicas que quieres vender 320. Entonces efectivamente tienes que coger cantidades desde el último ingreso y así hasta ir al más antiguo, ¿no? Es decir que en 320, 150 tienen que desaparecer, 100 tienen que desaparecer y de estos 200 tendría que quedarte 130. O sea, estos 200 se tendrían que convertir en 130. En otra tabla o en otro campo grabarás la cantidad que estás retirando, los 70, ¿no? Para que sepas cuánto ha salido. Quizás en esta misma tabla, pero en otra columna, o una tabla anexa, pero referenciando al ID de registro de este ingreso, ¿no? De este, oh, perdón, de este de aquí. Y es correcto, esto tendría que hacerse con un while, ¿no? Es más conveniente hacer esto con un ciclo do while. Bien, aclaro en todo caso que hay algunos puntos que me voy a saltar. Por ejemplo, las validaciones, eso ya tú lo vas a contemplar porque no sé en qué magnitud estás contemplando validaciones. Por ejemplo, una validación es que la cantidad que solicites, si en caso fuese mayor a la cantidad total de todos los saldos que tengas en el rango de fecha pertinente, tendrías que soltar una alerta, ¿no? Ya, eso te lo dejo a ti. No voy a trabajar con una base de datos, voy a utilizar tu ejemplo para graficar lo que me pides, pero lo voy a hacer en una, en una variable de matriz de una dimensión, ¿no? Entonces, con eso vamos a poder ver el ejemplo más claramente. Este es el código que te he escrito y el cual paso a explicarte. Bien, aquí, bueno, he inicializado esto a manera de poder controlar mejor eh, el código y las cantidades para este ejemplo, ¿no? Tú en realidad no vas a utilizar esto, tú vas a utilizar tu base de datos, tus tablas y vas a utilizar un record set para poder moverte por los registros, ¿no? Entonces el primero que tengo en este ejemplo es la cantidad que que vas a tener, voy a almacenar, perdón, en esa variable cantidad los diferentes ingresos que has tenido. Me refiero a esto, ¿no? Esta es tu columna de cantidad. Luego la fecha,
De momento estos dos datos van a ser solamente referenciales. Y la cantidad saldo, que es la columna más importante, que en tu ejemplo no lo tienes, pero lo estoy agregando aquí, la cantidad que se está solicitando en esa iteración para ese producto y un puntero, el que voy a utilizar para moverme en los registros de memoria, ¿no? Bien, entonces las cantidades que ingresan, que tienes, son estas. En la posición 0, 150, 100 y 200 en la posición 2. El saldo tendría que ser el mismo para la primera vez. Cuando ingresas un producto que no ha tenido ningún movimiento, obviamente el saldo que vas a tener es el mismo de la cantidad que estás ingresando. Y las fechas, ¿no? Entonces, 150 ingresados tiene un saldo de 150 en fecha 04 del 9. 100 tiene un saldo de 100 en fecha 29 y así. Bien, y aquí empieza el circo. La cantidad solicitada que en tu ejemplo pones es 320. Antes de utilizar el ejemplo de los 320, vamos a hacer un ejemplo en el que lo que solicitas es menor a esta cantidad que existe de 150, la más reciente. Vamos a poner, por ejemplo, 100. Entonces, vamos a empezar aquí con el ciclo do while, y esto es lo que te voy a empezar a explicar, que básicamente tienes dos casos, ¿no? Y este ciclo se va a seguir repitiendo mientras que la cantidad solicitada sea mayor a 0. En el momento que sea igual a 0, es porque ya terminaste de solicitar, de aplicar toda la cantidad solicitada en los registros que tienes a la mano, ¿no? Bien, vamos a detenernos aquí y vamos a abrir de momento la ventana inmediato para ver cómo funciona esto. Vamos a ejecutar y empezamos. Vemos que aquí tenemos almacenadas las cantidades, que esto está simulando tu tabla, ¿no? Yo me estoy ahorrando aquí el crear en la base de datos una tabla porque no voy a coincidir con la estructura que tú tengas en tu tabla ya que no me la has mostrado. Pero para el fin práctico y específico de este caso, creo que esto es suficiente. Entonces la cantidad saldo tiene estos valores y las fechas y bien, acá empieza el circo, ¿no? La cantidad solicitada es de 100. Empezamos con un puntero en 0 porque nos vamos a posicionar en este registro, ¿no? Este es el mismo registro, vamos a decir. Bien, entonces ejemplificamos. ¿La cantidad solicitada es mayor a 0? Sí, es mayor a 0 y por lo tanto tiene que entrar a hacer su evaluación dentro del ciclo do while. Entra aquí y empieza a hacer la primera consulta, la primera comparativa, ¿no? La cantidad saldo de este puntero, o sea, del registro 0, es de 150 y es mayor, pregunta, ¿es mayor o igual a la cantidad solicitada? Pues, por supuesto. Entonces, lo que se hace aquí es que a la cantidad saldo le quitamos la cantidad solicitada, que son los 100, para que actualicemos el saldo. De esa manera nos va a quedar 50. ¿Correcto? Esta línea solamente la estoy poniendo a manera de ejemplo. En tu código no es necesario, no debe estar, no tiene por qué estar. Pero es para pintar en la ventana inmediato lo que está sucediendo, ¿no? Y tenemos que cantidad, eso no se va a mover, 150. Tu saldo ahora es 50. Y claro, tu fecha, tu cantidad solicitada es 100. Bueno, no le he puesto acá, ya se me hacía muy largo concatenar esto, pero ya son 100 que se han salido, ¿no? Que es la diferencia entre esto y esto. Y lo que tenemos que hacer a continuación es que como ya acabamos los 100 porque se ha cumplido este if, se ha cumplido, entonces la cantidad solicitada ya no tiene que ser 100, tiene que ser 0, porque ya lo hemos consumido. ¿Dónde lo hemos consumido? En el saldo. Y por eso nos queda 50 en el saldo. Los 100 se irían, por eso te digo, los 100 se irían a un campo que tengas de cantidad solicitada, ¿no? O cantidad vendida, o cantidad retirada, como lo quieras llamar. Entonces, al ser 0 esto, vuelve el puntero, aumenta 1 en todo caso, esperando que se evalúe el siguiente registro, pero no va a ser necesario, porque ya no hay más cantidad que se esté solicitando. La cantidad ya es 0 y 0 no es mayor que 0 y por lo tanto sale del ciclo while y terminó. Entonces para un caso de
en el que la cantidad sea menor a lo que existe en la fecha indicada, solamente el ciclo se va a cumplir una sola vez. Borramos esto y ahora vamos a poner que la cantidad solicitada son tus 320. Y con eso creo que ya habrá quedado bastante claro. Ejecutamos y entramos aquí. La cantidad solicitada es 320, correcto. Ahora en este caso ya no se va a cumplir que la cantidad saldo de 150 sea mayor a la cantidad solicitada. No, la cantidad saldo es menor. Lo que solicitamos es mayor. Por lo tanto, aquí en la cantidad solicitada, a la cantidad solicitada le restamos el saldo de ese puntero, o sea, de ese registro en tu caso. Y por lo tanto la cantidad solicitada al restársele el saldo de 150 nos va a quedar una cantidad solicitada parcial de 170. A la cantidad saldo hay que ponerlo en cero. ¿Por qué? Porque hemos retirado todos los 150 y todavía nos queda en cola 170. 150 ya retiramos, que lo tendrás que grabar en otra columna, y por lo tanto la cantidad saldo queda en cero. Bien, entonces lo mostramos aquí y aquí podemos ver que la cantidad, bueno, esto es lo mismo, 150, el saldo ya está en cero para esta fecha. Y en otra columna tendrás que se ha vendido o retirado 150. El puntero aumenta en 1 para pasar al siguiente registro. En tu caso sería un, ¿cómo se llama? Hace buen tiempo que no veo esto. Movenex, ¿no? Tu record set.movenex. Movenet, ¿no? rs.movenet. Este sería para moverte al siguiente registro, ¿no? Bien, entonces volvemos aquí. ¿Cuánta es la cantidad solicitada? 170, porque ya consumimos 150 en esta fecha. Vuelve a entrar. La cantidad solicitada para el siguiente registro, que es este, es 100. ¿100 es mayor a 170? No, no lo es. Como no lo es, hay que llevárnoslo todo. Entonces a los 170 que estamos solicitando le quitamos los 100 que tenemos en saldo para que nos quede 70 todavía pendiente de retirar. Pero ya ponemos en cero la cantidad de saldo y grabamos en la misma columna de vendido los 100. Bien, vendemos los 100, la columna va a 100. Bueno, esto ya acá se pegó. Voy a volverlo a hacer esto que se ha pintado feo. Me faltó un enter aquí. Dame un segundo. Paramos. Ahora sí, bien. Bien, entonces retiramos los 100 se retiran del saldo, quedan en cero. Entonces aquí está en una columna de venta, vas a tener 100 también vendidos. Sí, pero ¿cuánto nos falta todavía? Nos falta la cantidad solicitada, que es 70. Se aumenta el puntero, va al siguiente registro y aquí pregunta, el siguiente es, estos 200 es mayor a los 70, por supuesto, entonces entra aquí. Al entrar aquí, al saldo, le retiramos lo que estamos solicitando. Por tanto, el saldo queda en 130. Lo vendido sería los 70. Bien, el saldo es 130. Si ves la diferencia es 70, que iría en tu columna de vendido. Y efectivamente 70 de vendido más 100 y más 150 son tus 320. La cantidad solicitada se pone en 0, se aumenta 1 el puntero, que ya no es necesario porque ya sale del loop. Bien, naturalmente hay que hacer ahí algunas validaciones, ¿no? Pero en esencia eso sería todo. Si fuera método PEPS, las fechas serían al revés, ¿no? El recorrido sería inverso. Bien, naturalmente cuando necesites controlar rango de fechas, sí habría que poner ahí una condicional más, si cumple dentro de tal o cual fecha, si estás arrastrando un saldo anterior, cosas así. Pero de momento, refiriéndome a tu pregunta concreta de cómo retirar en el siguiente registro la cantidad que vamos llevando, esta sería la forma que yo te sugeriría. Pueden haber mejores formas, seguramente, pero en todo caso esta es la que yo te sugiero y está respondido directamente a la pregunta que me planteaste en el foro, ¿no? Bueno, en la web de preguntas que pongo a disposición mientras tenga el tiempo y las ganas, ¿no? De responder las inquietudes de los compañeros sobre estos detalles, ¿no? Entonces,
Pues nada, si te pareció que la respuesta te ha satisfecho, te agradecería que le des a la pregunta, todavía no te respondo aquí, pero te va a salir un check para probar que esa es la respuesta o que tu respuesta es adecuada. Si tienes una inquietud que difiere un poco a esta, yo te agradecería mucho que abras una nueva pregunta. No continúes en esta misma pregunta escarbando por otros lados, ¿no? Otras dudas que tengas. Esta pregunta, si ya se satisfizo específicamente para este punto, entonces ciérrala y abres otra. Bien, espero haberte ayudado y pues nada, eso sería todo. Saludos y buenas noches.